Buenos días de nuevo para todos. De parte de la Mesa de Dinero de Colte Financiera, agradecemos a quienes se han ido conectando. Les recordamos que por dinámica y metodología de esta reunión tendrán sus cámaras y micrófonos inhabilitados. Agradecemos que cualquier inquietud, cuestión que les vaya presentando durante este contexto macroeconómico de 2023, no la dejen en el chat de Teams o alcen su mano para habilitarles el micrófono y poderles permitir participar en esta reunión. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Eh, Queremos agradecerle por conectarse de nuevo a esta sesión al día con el mercado, donde analizaremos las principales variables que impactan los mercados y la economía en Colombia y a nivel internacional. Los traders de la mesa de dinero en conjunto hemos hecho un seguimiento a las principales variables e indicadores líderes de la economía local e internacional. Y queremos y los traemos aquí para ustedes, para los clientes de Corte Financiera, para los empleados de Corte Financiera también, con el ánimo de darles una orientación, no con el ánimo de invitarlos a hacer inversiones o tomar decisiones apresuradas, simplemente como darles el conocimiento que ustedes necesitan para tomar las mejores decisiones. Eh, Aquí estamos abarcando, digamos que las variables más significativas, acompañada de un análisis fundamental, un análisis técnico, y que nos permiten de pronto tratarnos de anticipar a lo que pasan en los mercados. Seguro haremos algunos comentarios de tipo político. Esto pues no representa, digamos, un partido político, ni mucho menos, sino pues digamos que hacemos un comentario interpretativo de los impactos que tienen esas decisiones políticas y pues lo que nos puede generar en los mercados. Eh, el día de hoy, pues digamos, nos acompaña Jefferson Pamplona, que va a ser la persona que va a liderar la presentación. Seguramente seguiremos viendo más temas de inflación. El año pasado, en varias sesiones, digamos que tocamos el tema de la inflación. Se ha vuelto un referente muy importante para todos. Lo vemos a diario en los diarios, en los medios de comunicación. Y realmente acá lo que estamos tratando de definir es, mm, digamos que si llegamos a ese gran techo de inflación de este año y cuándo podría llegar a pasar eso. Entonces, digamos que con esta introducción lo que queremos es aproximarnos a esa expectativa, a cumplir de pronto esa misión de tratar de predecir lo que pueda llegar a pasar, orientarlos a ustedes como clientes en sus decisiones. Eh, y así con lo mismo con otras variables. Haremos un recorrido por las principales economías del mundo, cuáles son esas variables que están impactando en los precios, principalmente pues en el dólar americano, que es la moneda de referencia mundial. Entonces, bueno, no antes sin recordarles pues que Corte Financiera tiene también para sus clientes el tema de los TIDIs, que es un descuento de títulos que estamos haciendo por devolución de impuestos. Si ustedes necesitan ahí en la pantalla pueden encontrar algo de la información y se pueden comunicar con nosotros en la mesa para hacerle los descuentos de títulos y orientarlos en lo que significa tener un título de devolución de impuestos. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Jefferson y los podemos dar inicio, Jeff, por favor. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Reiterando nuestro agradecimiento por acompañarnos nuevamente en este contexto macroeconómico de cómo inicia este 2023, comprendiendo los grandes retos que trae a nivel local y a nivel internacional. Y hoy vamos a evaluar unos indicadores que toman como principal medida de termómetro las principales economías para poder ir tomando decisiones no solo en política monetaria, sino también en política fiscal y ver asimismo cómo ha sido la evolución, este arranque de este año 2023. Inicialmente vamos a iniciar la presentación contemplando un contexto internacional, ver a nivel económico cómo han evolucionado principalmente las grandes economías, enfocándonos principalmente en Estados Unidos y cuáles son los principales datos que de alguna manera se han publicado este año
y que de alguna manera dan indicios de cuál va a ser las próximas decisiones en política monetaria a nivel internacional. Con esto queremos iniciar la presentación y es ver cómo arrancamos este año 2023. Y es, arrancamos, digamos, hacemos un recuento histórico donde iniciamos un 2020 donde la pandemia se presentó de manera muy abrupta y generó un desplome económico a nivel mundial. Arrancamos también un 2021 con una incertidumbre política desde el dólar, es decir, el fortalecimiento que generó el dólar frente a todas las monedas a nivel internacional. En un 2022, digamos, se generan unas variables donde empieza a generarse un riesgo inflacionario consecuente, digamos, de las decisiones que se tomaron por los bancos centrales con el ánimo de contrarrestar los efectos de la pandemia presentadas en el 2022, esto muy atado a su política monetaria y que de alguna manera converge a generar un incremento en sus políticas monetarias. Y este 2023, donde estamos, digamos, tratando o se está tratando de que todas las economías logren superar la crisis inflacionaria. Ahora, la pregunta en cuestión va a ser, y es, este año 2023, ¿tendremos ya por fin ese techo máximo de inflación y podremos ver algo de retroceso? Yo creo que es una pregunta que a nivel local e internacional, pues muchas personas y empresas se realizan, es porque la crisis inflacionaria pues realmente nos golpea a todos, no solo en la parte laboral, sino también en la parte personal y económica, y pues es importante ir monitoreando este fenómeno hasta qué momento por lo menos entraría a generar algo de retroceso. En resumen, básicamente, ¿qué vimos este enero, este inicio de año? Y es que en Europa, pues importantes datos a recalcar, y es que en Europa, pues logra generar o acumular suficientes reservas de commodities, no solo en gas, sino también en petróleos. Esto de alguna manera le permite a la zona euro, de alguna manera, vivir este invierno de manera más adecuada y de alguna manera las reservas que tiene le permite no depender tanto de Rusia en cuanto a proveedores de commodities. Incluso algunos analistas anuncian que las reservas que tiene la zona euro incluso alcanzarían para el próximo invierno, recalcando que el invierno que se está atravesando actualmente para la región es uno de los más fuertes que se ha vivido históricamente. Como segundo dato relevante a destacar, y es que por lo menos en la reactivación económica, China ya deja de un lado la política de cero COVID y adopta una postura, o el gobierno adopta una postura de convivir directamente con el COVID. Esto realmente favorece a toda la economía a nivel mundial, es porque permite que China, como principal proveedor a nivel internacional, permita suplir la demanda de toda la cadena de suministros que se genera desde China. Más adelante iremos viendo cómo va evolucionando los indicadores y cómo es el impacto directo. Por último, pues la inflación en Estados Unidos lleva aproximadamente 3 meses consecutivos mostrando signos significativos de recuperación, a pesar de que no han estado alineados con las expectativas de mercado. Por el momento son datos que de alguna manera dan señales a que Estados Unidos, de acuerdo a sus posturas y sus decisiones económicas, son positivas y que de alguna manera esto transmite un mensaje importante a la economía a nivel mundial y es que van por buen paso en cuanto a la recuperación y reactivación económica. Y por último, importante a recalcar es que se presenta el 24 de febrero, se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania y que de alguna manera aún sigue generando secuelas de la invasión de Rusia y que genera un impacto también a nivel macroeconómico internacional en cuanto a temas de commodities. Con esto entonces replanteamos la pregunta de, ¿será que ya podremos tener ese techo de máximos de inflaciones, no solo en las principales economías, sino también por lo menos en la región latinoamericana? Entonces, con esto queremos recalcar y algo que es muy importante es que cada año tiene su preocupación y este es el año como lo mencionamos en cuanto a tema de inflación. Recordemos entonces, hagamos un recuento rápidamente de lo que ha venido pasando. Arrancamos un 2020 con un proceso de pandemia que golpea fuertemente a las economías de manera abrupta, generando que los entes gubernamentales tomen decisiones para tratar de mitigar ese impacto. De alguna manera, esto empieza a generar presiones, no solo incertidumbre económica, porque pasa posterior a esto, iniciamos un ascenso en el 2021 donde tuvimos
decisiones en política monetaria, incremento por principales bancos centrales. 2022 se convierte de alguna manera en un proceso ya de reactivación económico donde parte de la decisión de política monetaria ha logrado mantener económicamente activa los sectores económicos, y pues ya el 2023 es donde entramos a replantear si efectivamente podremos ver ese contexto macroeconómico donde podamos ver ese retroceso inflacionario. Ahora, la pregunta realmente empieza a tomar mucha presión es porque principales economías como lo es Estados Unidos e incluso la zona de euro, en algunos de sus países ya han mostrado signos de recuperación solamente en temas de inflación, pero que esto debe estar acompañado con otros rubros que en definitiva suman para analizar si es posible que ya podamos ver ese techo máximo. Ahora, a nivel local, la inflación yo creo que ya puede entrar a tomar otro contexto económico. Algunos analistas ya empiezan a hablar de un tema de estanflación, que recordemos la estanflación es cuando seguimos teniendo una inflación alta y no hay un crecimiento económico en cuanto al PIB de la región o el país en contexto, y que de alguna manera, si no hay un acompañamiento, podríamos ver, digamos, tomar fuerza este ítem y generaría presiones por lo menos a nivel local. Con esto entonces vamos a dar indicios a analizar cómo se ha comportado por lo menos la economía americana a nivel internacional, y es que partimos en este caso del indicador de XY. Recordemos que el DXY es un indicador que se compara contra las principales monedas a nivel internacional, principales cesta de monedas, y aquí logramos analizar por lo menos en esta gráfica donde el mercado de alguna manera ha encontrado un soporte muy fuerte, cercano a las 100 unidades. Eso realmente el mensaje que nos brinda es que el dólar sigue siendo la economía más fuerte en este momento, y que hay una gran confianza, por lo menos por la inversión extranjera, en la reactivación económica en el corto plazo, y que de alguna manera con los indicadores que vamos a analizar a continuación dan muestra de que las decisiones tomadas por su gobierno central y su equipo técnico están dando los resultados o están en línea con los resultados que ellos plantean por lo menos para el corto plazo. Con eso entonces vamos a preguntar, y es, ¿el dólar fuerte hasta cuándo se va a presentar? Por lo menos acá lo podemos comparar con el G10, donde el dólar sigue siendo la moneda más fuerte. Esto ha brindado de alguna manera a que la Fed, en cabeza de Jerome Powell, presidente de la Fed, tome medidas un poco más restrictivas en cuanto a política monetaria. Es decir, esto ha permitido de alguna manera que también la inflación ya genere una convergencia en manera de retroceso, es decir, que pueda buscar un camino en línea con respecto a la meta inflación, y pues también ayuda a replantear la posición que de alguna manera se ha escuchado en el mercado o algunos analistas han planteado, y es si ya hay una recesión o definitivamente no hay una recesión en Estados Unidos o en las principales economías a nivel mundial. Con esto entonces también es importante evaluar cómo se ha presentado esa evolución en cuanto a inflación o en los principales indicadores. En la gráfica que observamos en este momento podemos analizar cómo no fueron los resultados por lo menos para el año 2022, y por lo menos cómo ha sido el arranque para el 2023. Aquí estamos analizando básicamente la gráfica para Latinoamérica, donde pues vemos que por lo menos para Latinoamérica el fenómeno de la inflación sigue estando muy presionado al alza, sigue muy mantenido esa presión inflacionaria, y que de alguna manera obliga a sus bancos centrales a tomar una postura todavía muy agresiva en política monetaria. Más adelante analizaremos un poco más el contexto local. eh, pero en general es importante recalcar que la región, exceptuando el caso de Argentina y Venezuela, que son casos atípicos, venimos generando datos inflacionarios muy importantes a monitorear cómo seguirán evolucionando en lo corrido por lo menos de este primer semestre, y que permitirán ver, de acuerdo a las decisiones del Banco de la República a nivel local, de qué manera van a ir contrarrestando estos efectos.
Adicional, vamos a ver la evolución que se ha presentado por lo menos en las grandes economías, en el G10 principalmente, recalcando, digamos, el comportamiento que se ha presentado por lo menos para Estados Unidos y para la zona euro, que ya empiezan a mostrar signos de recuperación, es decir, retrocesos inflacionarios que son muy favorables y que mandan un mensaje realmente a nivel mundial donde el tema de recesión económica ya entra en una probabilidad menor de presentarse a nivel económico y que muestran la fortaleza que tienen como economía para, para recuperarse en estas crisis que se vienen presentando por lo menos desde el 2020 hasta la actualidad. Con esto queremos recalcar y es que en el contexto internacional la inflación, si bien es un fenómeno que nos viene golpeando a todas las economías, en Latinoamérica realmente ese efecto no ha empezado a generarse en retroceso. Aquí es muy importante a estar muy atentos a lo que se pueda ir publicando con los datos económicos y ver qué decisiones se van a tomar para poder contrarrestar esa inflación. Ahora, parte de la inflación, por lo menos en Estados Unidos, ¿por qué de alguna manera ha venido generando retroceso? Y recordemos es que por lo menos la Fed adoptó una política agresiva en todo su incremento en política monetaria con el ánimo de contrarrestar la inflación. Es importante recalcar y es que en cabeza de Jerome Powell, ellos anunciaron en sus últimas minutas de actas de la Fed que no es el momento de disminuir o de culminar el proceso de incremento en cuanto a política monetaria. Al contrario, ellos esperarían o adoptarían todavía unos próximos incrementos en política monetaria para que la inflación pueda converger en línea a su expectativa, que es cercana al 2% o es el 2%, y que pues actualmente todavía estamos muy alejados de su meta. Esto es importante recalcar y es porque pues Estados Unidos, de acuerdo a la evolución o análisis que se ha presentado por parte de las grandes economías, y es, ya hay una recesión técnica, por lo menos para Estados Unidos. Este término se viene evaluando, contemplando desde el año pasado, debido a principalmente a la crisis inflacionaria y a los indicadores económicos como es el tema del PMI, puestos de trabajo, desempleo, gastos personales e ingresos personales, y que de alguna manera han presentado ya signos de recuperación a nivel internacional, por lo menos en el arranque de este 2023. Con eso queremos mostrar y es con respecto al PMI compuesto en Estados Unidos, y es que por lo menos desde el mes de junio del año pasado, eh, este indicador económico se encontraba en una zona de contracción económica, es decir, que no había un crecimiento, un acompañamiento conjunto de la economía para poder reactivar a nivel general todos los sectores. Y este mes de febrero, el dato del PMI logra nuevamente validar un nivel de zona de expansión económica, lo que permite mostrar realmente es que hay una continuación de reapertura, de un crecimiento, una posición en cuanto a la industria en general de reactivación económica. Esto permite realmente que, que Estados Unidos muestre signos de recuperación y por primera vez desde junio del 2022 muestra este leve repunte. Esto es importante recalcar que si lo comparamos contra la zona euro, que en teoría cuestionaríamos si es que debido a todo el conflicto geopolítico podría estar un poco más saturada su reactivación económica, pero también vienen presentando signos muy positivos y podemos observar como por lo menos las principales economías de la zona euro, como lo es Alemania, Francia, España, Italia, muestran un posicionamiento en una zona de expansión económica que permite dar indicios de que van por buen camino sus economías y que pues la reactivación acompañada de la reactivación y reapertura de China en cuanto a su política de cero COVID muestran señales de recuperación o síntomas de recuperación económica. Ahora, también es importante entrar a cuestión y es, ya estamos en ese techo máximo o ya podemos decir que estaríamos en ese rompimiento para el tema de la reapertura económica. Esto está acompañado adicional de otros indicadores económicos, como lo es por lo menos la inflación en la zona euro, que pues sigue estando muy desbordada y muy alejada de la meta objetivo del Banco Central Europeo, y pues que en acompañamiento de la reapertura en cuanto a China también genera o muestra como el PMI manufacturero también se encuentra en una zona de alguna manera
activa, es decir, después de las decisiones de su gobierno de adoptar una posición de convivir directamente con el COVID, ha permitido que toda la cadena de suministros y la industria a nivel local pueda tener una reapertura y ubicarse por encima de niveles del 50, que generan una indicación clara de que ya nos encontramos en un contexto de activación económica. Ahora, miremos en este caso la inflación en la zona euro, que es importante aquí a recalcar, y es que parte de las reservas que la zona euro tienen, que permitió suplir la demanda por el invierno tan fuerte que están atravesando, generó que la inflación no presentara un incremento agresivo y que de alguna manera, por lo menos el sector o los rubros que menos impactaran en temas inflacionarios, presentaran un apoyo estratégico realmente para la economía. Y es que esto ha permitido realmente de que no se incremente el costo de vida para la población europea y que de alguna manera genera, pues apoya también fuertemente el tema de la inflación. Ahora, el 8.6, el dato anterior fue 8.5, el efectivo fue el 8.6, sin embargo son datos importantes a monitorear por lo menos para la economía y ver en medida cómo seguirán desarrollándose conforme se vaya desarrollando el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que más adelante contemplaremos datos importantes a resaltar para la región. Recordemos que el PIB todavía sigue estando en niveles muy bajos y que de alguna manera parte de las decisiones o la política monetaria que está adoptando el Banco Central Europeo en cabeza de Christine Lagarde es buscar la medida de que pueda generar una reactivación en conjunto y que pueda converger a los datos objetivos por lo menos de la economía. También es importante recalcar es que en línea con esos indicadores que el mercado ha arrojado, por lo menos en este inicio del 2023, se destacan principalmente la tasa de desempleo en Estados Unidos, que se ubica ya en un 3.4% y que pues está acompañado de creación de nóminas no agrícolas. Recordemos que por lo menos este 2022 e inicio de 2023 ha sido un año crucial para el sector tecnológico, que de alguna manera se ha visto en la obligación de recorte de personal debido a la poca demanda que hay de la industria o la parte tecnológica, pero que es importante recalcar. Recordemos que también Estados Unidos es un país que es muy fuerte agrícolamente. Recordemos que su dependencia surge desde la gran crisis realmente, donde su población migra digamos, a la parte agro, donde encuentra un gran potencial y que pues de alguna manera recalca que es un sector muy importante para la economía americana, pero por lo menos para el mes de enero, donde el indicador de nóminas no agrícolas creció en 517.000 puestos de trabajo. Esto nos muestra de que económicamente Estados Unidos no está dependiendo no solo del sector agro y también de la parte del sector tecnológico, porque la industria en general está generando puestos de trabajo. Aquí estamos hablando del sector como turístico, incluso el sector gobierno, salud, que ha permitido crear puestos de trabajo y que muestran, digamos, la diversificación de la industria en cuanto al potencial que tienen para poder suplir la demanda y converger a un nivel objetivo de un pleno empleo a nivel internacional, pues a nivel de Estados Unidos, y que esto va a favorecer directamente o en que impacte directamente esto es que hay un gasto, hay un incremento perdón, en ingresos a nivel personal que acompaña un incremento también en el gasto personal, que son signos muy positivos económicamente, y es porque la demanda que actualmente se presenta en el mercado viene siendo complementada con unas colocaciones en puestos laborales y adicional con salarios económicos muy favorables que también permiten que la apertura económica o la demanda, el consumo crezca en conjunto con los demás sectores, recalcando que pues, uno de los principales sectores que de pronto sigue generando presiones inflacionarias para la región americana sigue siendo de pronto el sector inmobiliario, que de alguna manera se ve un poco golpeado debido a que la transmisión, por lo menos en temas de inflación, en retroceso, todavía no ha sido transversal para todos los sectores y es una de las principales preocupaciones que tiene Jerome Powell, en cabeza de la Fed, en acompañamiento de su gobierno de Joe Biden, que
tienen como meta objetivo poder seguir presionando o seguir con esa postura agresiva en cuanto a política monetaria para poder ver cómo la inflación pueda converger en manera transversal en todos los sectores de la industria a manera positiva y poder buscar niveles objetivos en cuanto a inflación cercanas al 2% en acompañamiento de un pleno empleo. Digamos, resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Jeff nos hablaba desde un principio del tema de la inflación. Si estábamos llegando a un techo de la inflación, realmente pues es una gran pregunta y esto pues se suma a una gran incertidumbre por parte de todos, inclusive del mercado, porque cada vez van saliendo variables que de pronto nos alejan un poco más de esa certeza que estemos llegando a un techo. Lo que sí es cierto es que estamos viendo recuperación en algunas variables. En la gráfica que está, por ejemplo, de la zona euro, la inflación por el lado de los precios de la energía, de los hogares, el consumo de los hogares, pues ha disminuido y eso es lo que ha ayudado de alguna forma pues a mejorar esos indicadores. Eso pues en el contexto de la zona euro. Para el caso de Estados Unidos también hemos visto también una mejora en la inflación. Lo que sí es que en Colombia, digamos, no hemos podido como acercarnos a esas cifras. Otro tema que ha tratado Jeff hasta este momento es el tema del fortalecimiento del dólar. Evidentemente, desde que empezó a hacer intervención la Fed con sus incrementos de tasa de una manera pues bastante fuerte, eh, como lo dicta la política monetaria, digamos que se ha visto los efectos este año y finales del tercer o último trimestre del 2022, cuando empezamos a ver una inflación con tendencia negativa, ¿no? Entonces, aquí sigue, digamos que no ha desaparecido todavía el riesgo de recesión en que habla Estados Unidos y que hablan algunos analistas. Lo que sí es que se piensa que esta recesión pues, no va a durar lo mismo que teníamos o que el mercado tenía presupuestada en un principio, sino que iba a ser muchísimo menor. Otro de los temas importantes ahí que ha trabajado Jeff ahora es el tema de la estanflación. Si bien es cierto, digamos que es un término que todavía no se hace popular, digámoslo, eh, el hecho de uno ver que las estimaciones del Banco Central de Colombia, del Banco de la República, hable de un crecimiento económico de un 0,2%, que se parece muchísimo más a cero, incluso a negativo, y con un riesgo de inflación, con posibilidades de seguir subiendo, pues entonces esa combinación pues, nos lleva a pensar que podemos tener esta inflación en algún momento, puede que sea transitoria, pero que se puede llegar a presentar. Entonces, muy seguramente vamos a tener ese panorama o vamos a empezar a escuchar algo muy similar a ese discurso. Entonces, bueno, yo creo que ya tuvo que la gente haberse conectado de nuevo. Eh, Jeff, sigamos con esta parte, por favor, y vamos avanzando. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, retomando la parte inflacionaria en la zona euro, como lo mencionó Vladimir, viene generando signos de recuperación muy positivos. Esto acompañado básicamente, principalmente de la parte de las reservas que la región presentaba en cuanto a commodities en gas y petróleo, que favorece a que no se genere un incremento en los gastos de los hogares debido al invierno tan fuerte que se está presentando, por lo menos en este periodo. Eh, También estábamos hablando de uno de los principales rubros que toma la economía o la Fed para tomar decisión en cuanto a política monetaria, y es el dato presentado por lo menos en la tasa de desempleo en Estados Unidos, que ya se ubica en un nivel del 3,4%. Esto en línea con su objetivo planteado por el gobierno, y es para generar un pleno empleo, pero acompañado también de datos muy relevantes, como es la creación de nóminas no agrícolas. Recordemos que Estados Unidos es un país fuertemente agrícola, que es un sector que aporta un rubro considerante al crecimiento económico, y que el mercado de alguna manera muestre
una colocación en puestos, no en este sector, sino en la demás industria, incluyendo, podríamos hablar de que estaríamos exceptuando el sector tecnológico, acompañado de las posiciones que están tomando, por lo menos a finales del 2022 y arranca este 2023, que debido a la menor demanda que hay del sector tecnológico, se han visto en la obligación de generar recorte de puestos de trabajo y que el mercado aún así, sin contar estos dos sectores, genere 517.000 puestos de trabajo, es un dato importante en reactivación económica y que va acompañado de ese proceso que ha generado el gobierno en acompañamiento de su equipo técnico en todo este proceso de reactivación y pues en este caso entraríamos a replantear si ya sería suficiente para un tema de retroceso de la inflación como se está viviendo actualmente. Ahora, eso realmente genera un impacto económico y es en los, digamos, en los bolsillos de los hogares que genera como lo observábamos en esta gráfica, es que hay un acompañamiento económico, es decir, hay un crecimiento en cuanto a ingresos personales y gastos personales, esto acompañado de los salarios que de alguna manera siguen siendo muy positivos y atractivos en el mercado, que permiten suplir la demanda que presenta actualmente la economía americana y que genera un impacto en temas inflacionarios de manera positiva. Ahora, esto también va acompañado en el contexto internacional de la reactivación que China presentó en el momento de adoptar su política de convivir con el COVID. En la gráfica estamos observando básicamente cuál es el transporte o, digamos, la concentración desde China a nivel mundial en distribución de materias primas. Aquí ya logramos observar cómo hay una distribución o un reabastecimiento a nivel mundial de toda la parte marítima en cuanto a buques y que permiten dar indicios de cómo China ya empieza a liberar todas esas materias primas que de alguna manera se tenían represadas y que permiten que toda la reapertura esté acompañada por todo el tema de la cadena de suministros. Ahora, es importante recalcar que esto impacta directamente en política monetaria para Estados Unidos. Y es importante analizar qué ha venido pasando por lo menos en los últimos años. Recordemos que al inicio de la pandemia, que fue en el año 2020, hasta finales de 2021 e inicios del 2022, la política monetaria en Estados Unidos estuvo en 0% y que inmediatamente inicia el 2022 con la crisis inflacionaria que se vive, la nueva cepa en realidad inflacionaria. La Fed asume esa postura agresiva de generar incrementos consecutivos en 75 puntos básicos su política monetaria para poder contrarrestar los efectos inflacionarios y que de alguna manera en la última decisión de política monetaria que se presentó en el mes de enero, el incremento solo fue de 25 puntos básicos, eh, da indicios de que si bien ya la inflación genera retroceso a nivel de Estados Unidos, es suficiente para la región ya ver esa convergencia a la meta objetivo que sería el 2%. De acuerdo a las actas o las minutos presentadas por Jerome Powell en su última reunión de las actas de la Fed, ellos anuncian de que si bien por primera vez después de todo el proceso en política monetaria es de manera positiva que ya la inflación entra a generar algo de retroceso, no es suficiente y no por esto van a generar una disminución ya en su política monetaria. Al contrario, se esperaría que en su próxima reunión para el mes de marzo presenten nuevamente un incremento de 25 puntos básicos en las siguientes dos reuniones para alcanzar o ubicar la política monetaria en un 5.25 y de manera conjunta observar en el segundo semestre del 2023 poder ver una convergencia de la inflación a su meta objetiva del 2%. Ahora, esto va a estar muy acompañado de cómo se vayan presentando los resultados macroeconómicos en estos indicadores y la evolución de los mismos que permitan favorecer y apoyar de manera conjunta las decisiones que pueda tomar la Fed. Con esto también queremos resaltar y es que en el contexto internacional, pues el mercado empieza a descontar que por lo menos para el 2024 la convergencia de la inflación ya esté en línea con la meta a finalizando el 2024, inicio del 2023, podamos ver la inflación converger, perdón, finalizando 2024, iniciando 2025,
podamos observar cómo la tasa de intervención en conjunto de la política monetaria y la inflación puedan converger a la meta objetivo que sea del 2% en temas de inflación. Y de alguna manera, a mediados de, bueno, a partir del 2024, poder ver ese retroceso en cuanto a política monetaria por parte de la Fed. Ahora, esto realmente es importante a seguir monitoreándolo y es porque va a estar muy atado también al desarrollo del conflicto geopolítico que se presenta entre Rusia y Ucrania, que recordemos viene acompañado de la última visita que generó Jerome Powell la semana pasada a la región ucraniana. Ahora, en el contexto internacional, es importante analizar cómo el índice VIX que observamos en el gráfico también ha encontrado un soporte muy interesante cercano a las 20 unidades y esto básicamente recalca el poder que ha tenido o la fortaleza que ha tenido la economía americana en cuanto a las demás regiones y a las demás monedas a nivel internacional y es que permite, por lo menos en su mercado accionario, ver que hay todavía un fortalecimiento y todavía tiene una posibilidad de continuar esa senda alcista por todo el tema de la reactivación. Ahora, eh, en este momento podríamos analizar tres escenarios y es que hay un escenario normal donde podríamos decir que nos encontramos en una volatilidad normal de una jornada normal del dólar, hay un escenario alto y hay una extrema volatilidad que son los picos que de alguna manera alcanzamos a validar como se observa al finalizar la gráfica y ese es el nivel donde el dólar por lo menos a nivel local alcanzó niveles por encima de los 5.000 pesos y que de alguna manera entra a estabilizar su comportamiento en una alta volatilidad. Parte de ello ha sido el comportamiento que hemos tenido en el arranque del 2023, donde alcanzamos ver niveles nuevamente cercanos a los 5.000 y que de alguna manera nuevamente encuentra en el dólar peso unos niveles cercanos soportes a los 4.750 pesos, pero más adelante abundaremos sobre el tema. Y lo que queremos recalcar acá es que realmente nos encontramos en una zona, en un comportamiento en una zona donde podemos tener una alta volatilidad todavía que irá acompañada de un contexto local. Con esto también es importante a recalcar y es que la probabilidad de una recesión económica de alguna manera ya empieza a presentar unos signos de recuperación, por lo menos en el año pasado, el 2022, las encuestas en Bloomberg anunciaban que había una probabilidad incluso por encima del 80% de que se entrara en una recesión técnica para Estados Unidos y que de alguna manera ya, como observamos en esta gráfica, empieza a generar algo de recuperación ubicando en el 65%. Pero aquí nos lleva a una consulta y es, si bien Estados Unidos viene generando indicadores macro de manera positiva, acompañados de un retroceso inflacionario, una creación de empleos, un incremento en ingresos y gastos, ¿por qué todavía hay una alta probabilidad de recesión económica? Y es porque recordemos que esto va acompañado de todas estas variables y de alguna manera el mercado aún espera que la inflación pueda generar un retroceso con mucha más fuerza para poder descontar ese riesgo de recesión económica. Pero si lo comparamos también en acompañamiento, como lo es la parte de la zona euro, podemos evidenciar que la zona euro viene generando incluso datos más positivos en cuanto a recesión técnica, pero que va en línea de alguna manera con las decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo en cabeza de Christine Lagarde para soportar todo este proceso de reactivación que viene acompañado del pospandemia, conflicto geopolítico que de alguna manera en este momento está en un periodo silencioso. Pero entonces vamos a analizar qué ha pasado también con ese conflicto geopolítico que cumple ya un año desde la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha generado básicamente que los commodities, tanto en referencia a Brent como en WTI y en gas, presenten unos picos muy importantes, es decir, logramos alcanzar a ver el 2022, periodos donde los commodities tuvieron un repunte por encima de los $100, $120 por barril en ambas referencias y que de alguna manera favoreció a las economías, en el caso puntual latinoamericana, que favorecieron el ingreso de unos de flujos adicionales por el repunte de los mismos commodities, pero que de alguna manera, como observamos en este 2023, empiezan a generar retrocesos. Y eso va acompañado porque es que recordemos que vienen generándose unas sanciones económicas por las principales economías para el petróleo ruso y en el caso para el gas ruso
a pesar de la dependencia que tiene la región europea de su principal proveedor de estas materias primas o esos commodities en cuanto a Rusia, de alguna manera han generado que esas sanciones económicas permitan una estabilización de los commodities, principalmente en los referencias Brent y WTI cercana a los $80 por barril, que de alguna manera se espera se mantengan en estos niveles conforme a las sanciones que Occidente está implementando para Rusia, de alguna manera estabilizar el flujo de los mismos. Ahora, eso también está atado a, al mercado, a la demanda de los commodities o a la compra que está generando Asia y China directamente a Rusia, que también ha permitido que Rusia económicamente no se vea tan afectado y que de alguna manera mantenga su posición firme en el conflicto geopolítico. Ahora es importante recalcar es que venimos en un periodo silencioso después del inicio de la guerra, que cumplió ya un año, pero por lo menos en este periodo, finalizando 2022 y arranque del 2022, se adopta un periodo silencioso, y eso acompañado principalmente por el invierno, que de alguna manera afecta mantener o incrementa el costo de poder mantener este conflicto armado. Recordemos algo y es importante recalcar, es porque Rusia vuelve como un objetivo importante tomar posicionamiento de Ucrania, es por, digamos, la posición que tiene directamente Ucrania en cuanto a poder tener ese contacto directo, los intereses que tiene Rusia para poder tener ese transporte de esos mismos commodities directamente a la región europea, y que de alguna manera pues se ve reflejado, como lo observamos en el siguiente gráfico, y es aquí logramos evidenciar cómo Rusia tiene posicionada su fuerza armada alrededor de toda Ucrania y con el ánimo de poder tomar control directo de todo el Mar Negro y poder tomar posicionamiento de los viaductos en cuanto a commodities para poder suministrar y tener ese poder económico de poder suministrar directamente sin pagar de alguna manera a Ucrania el transporte de esos mismos commodities a la región europea. Entonces, realmente pues se vuelve un factor importante para Rusia, donde por lo menos este año ya anunció que va a mantener todavía su postura agresiva, va incluso a incrementar su fuerza armada. Incluso ya Vladimir Putin anunció que es probable que genere un despliegue de su fuerza nuclear, pero que también está muy acompañado, pues en este contexto, la visita que generó John Biden a Polonia y Ucrania para dar ese acompañamiento o ese seguimiento en cuanto a la evolución del conflicto, e indicando que no están solos en este conflicto y que de alguna manera ellos siguen siendo un aliado estratégico para acompañar, digamos, esa retoma de Ucrania en todo su terreno y evitar que Rusia siga con la parte de invasión. Ahora, recordemos que no solo es eso, y recordemos que también al inicio de la invasión, Rusia también logró abastecer. Recordemos que Ucrania también es un país en tema agrícola muy fuerte, y que de alguna manera con la invasión Rusia logra tomar poder de la parte agrícola, al menos las cosechas, y que de alguna manera pues en este momento Ucrania también se ve afectado económicamente, y que eso permitió también a Rusia de alguna manera mantener ese conflicto en la parte económica de manera constante. Con esto que queremos mencionar, y es que es importante a ver cómo se desarrollará, por lo menos en este primer trimestre, que ya culminará el próximo mes, cómo evoluciona ese conflicto geopolítico y qué decisiones se presentan por ambas regiones, y si de alguna manera esto continúa, podrá generar o reactivar las presiones inflacionarias para la región europea, que afectarían directamente a toda la economía, y pues que también generarían una, una posición agresiva para el Banco Central Europeo para tratar de contrarrestar los efectos inflacionarios causa de la invasión de Rusia a Ucrania. Con esto también es importante recalcar, y es que aquí observamos que la probabilidad de recesión económica, debido a los buenos resultados que ha presentado la zona euro, pues como se los mencionaba anteriormente, ya generó un retroceso de una probabilidad del 80%, como lo observamos en la gráfica, a una probabilidad del 54%, pero que va a depender en gran parte de cómo se empiece a desarrollar o cómo continúe el desarrollo del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Con eso entonces, eh,
podríamos anunciar, y es que el Banco Central Europeo por lo menos anunció ya que en su próxima reunión para el mes de marzo, también esperaría un incremento en su política monetaria entre 50, algunos analistas hablan de 50 puntos básicos o incluso 75 puntos básicos para poder contrarrestar o que la inflación pueda generar una convergencia en manera de retroceso en línea con la meta objetivo también del Banco Central, que también está entre el 2 y 3%, y que de alguna manera pues se estaría viendo afectada por lo que sería la crisis por combustibles del conflicto geopolítico y la fortaleza que el dólar actualmente presenta versus las demás regiones a nivel internacional. Recordemos que la tasa efectiva en este momento se cuenta en 3.25 y que de alguna manera podríamos ver un próximo incremento cercanos al 3.75 o incluso hasta el 4%. Con esto también es importante recalcar y es que esto sería la principal estrategia que tiene el Banco Central adoptada a partir del primer semestre, del segundo semestre del año 2022, que de alguna manera se mantuvo en una política de 0% con el ánimo de que la población no se viera tan afectada con la crisis que se estaba desarrollando con el conflicto geopolítico. Ahora hagamos un recuento básicamente o qué expectativa tendríamos nosotros en cuanto a la cotización del euro dólar. Por lo menos esperaríamos que la divisa europea versus el dólar americano logre generar una estabilización cercana al 1.06 por 0.6. Esto va a estar en línea con desarrollo geopolítico principalmente y los datos macroeconómicos que se puedan ir publicando por lo menos en este primer semestre. Con esto vamos a culminar la parte internacional y vamos a abordar ya una parte en el contexto local, donde vamos a contemplar qué viene pasando por lo menos a nivel local. Recordemos que venimos en un proceso de validación, es decir, venimos generando una escalada a la cumbre, donde primero pues tenemos un tema de crecimiento en cuanto a PIB, luego tendríamos un tema de decisión de tasas de interés por parte del Banco Central, en este caso el Banco de la República. Tendríamos también un tema de inflación, un riesgo inflacionario que vinimos con una gran fuerza a nivel local sin encontrar un techo máximo, donde estamos ya validando niveles incluso que se vieron históricamente en el año 1999 y que entra a tomar fuerza un ítem de si ya estaríamos en una posible estanflación. Adicional, pues que está acompañada también de un fortalecimiento del dólar y que de alguna manera empieza a tomar un poco más de poder con las reformas que actualmente está presentando nuestro gobierno. Con esto entonces mencionamos y es que por lo menos para cierre del 2022 el PIB realmente a nivel local generó un crecimiento del 7.5%. Esto no es un dato tan fuerte. Recordemos, como lo mencionó Vladimir ahora, las expectativas del Banco de la República es incluso tener niveles de crecimiento cercanos al 0%, pero que estarán muy alineados con el proceso de decisión de política monetaria y que en la medida que la inflación no empiece a generar un retroceso, una convergencia a manera en línea con la expectativa del gobierno, pues se vería muy afectado y que nos implicaría directamente económicamente a toda la población. Entonces, con esto recalcamos es que por lo menos en cuanto a PIB, Colombia para el cierre del 2022 es una de las economías que creció a nivel mundial con gran fuerza, como lo observamos en el gráfico, incluso en comparación con economías como Portugal, pero que si bien es algo positivo, debemos estar muy atentos al tema inflacionario, que en la medida que este no pueda generar un retroceso, pues el crecimiento de alguna manera se estará viendo sofocado y que debemos tener consecuencias económicas a nivel local. Por otra parte, queremos compartirles las expectativas o perspectivas de crecimiento económico, por un lado, que presenta el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera estima que la economía para el 2023 pueda generar un crecimiento cercanos al 2 o 3% y que pueda generar mejoras para el año 2024 y pues que muy acompañado también de las expectativas del Banco Mundial, podríamos ver una alineación también de ese crecimiento. Ahora, ¿de qué va a depender realmente a nivel local? Y es del desarrollo geopolítico a nivel local en cuanto a las reformas que se vienen presentando por parte de nuestro gobierno y también por el impacto que pueda tener el dólar a nivel local.
Esto realmente va a generar una presión, o como lo vemos mencionando, el Banco de la República viene generando un incremento en su política monetaria, y que de alguna manera el incremento en cuanto a tasas va a generar un impacto directo en el sistema financiero a nivel local, donde podríamos ver una afectación en cuanto al deterioro en cuanto a cartera del sistema financiero por el incremento en tasas de intervención por parte del Banco de la República, que es la principal medida que ahorita tiene, o instrumento político que tiene actualmente para poder contrarrestar la inflación. Con esto, ¿qué queremos mencionar? Y es que en la próxima reunión, como bien lo mencionó el gerente del Banco de la República, recordemos que la tasa de intervención estaría en 12,75%. A manera sorpresa, en la última decisión se incrementaron 75 puntos básicos. De esto es importante recalcar, y es que de los 7 miembros de la Junta, 5 decidieron adoptar esa decisión de 75 puntos para la política monetaria, y que de alguna manera se esperaría que en la próxima decisión, que sería también para el mes de marzo, finalizando el mes de marzo, podamos ver un incremento en acompañamiento de las decisiones de todo el Banco de la República para poder contrarrestar la inflación que se está presentando, que sigue generando datos muy por encima de la expectativa del mercado, pues de la región, a nivel local, que estamos por encima del 13,25%. Ahora, ¿esto de qué va a depender realmente? Es acompañado de los datos que se vienen presentando a nivel local, que afectan directamente la inflación. Es porque recordemos que Colombia tiene un alto endeudamiento en dólares. Venimos en un empalme del año actual por el tema de la inflación, es decir, donde hay un acompañamiento en ajustes salariales, y donde enero y febrero se vuelven meses altamente inflacionarios, y que realmente, como lo mencionó el gerente del Banco de la República, se esperaría que por lo menos a partir del segundo semestre podamos empezar a ver algo de retroceso inflacionario, es decir, que todavía tenemos posibilidad de que este primer semestre sigamos viendo niveles al alza en cuanto a inflación, y adicional, acompañado del alza de tasas de interés, que viene generando un golpe directo en cuanto al PIB. Esto también es importante recalcar, y es que por lo menos si analizamos la gráfica de la inflación y en acompañamiento del índice de precio al productor, podemos observar por lo menos cómo el índice de precio al productor viene generando retrocesos importantes, que se esperaría por lo menos ese mismo comportamiento sea replicado por la inflación a partir del segundo semestre de este año, en medida de que no se ve afectado por el tema de las reformas. Recordemos que también iniciamos un año donde arrancaban unos paros que podrían afectar todo el tema de la cadena de suministros, que generaría un impacto directo en el bolsillo de los colombianos por el incremento en cuanto a productos de la canasta básica, y que básicamente se resumen que en poder ver algo de inflación. Y en la medida de que la inflación no genere retroceso y que pues la economía no crezca, el riesgo de esta inflación realmente empieza a tomar un poco más de fuerza. Algunos analistas esperarían ver si de alguna manera en el segundo semestre no se genera ese retroceso, podríamos ver más fuerza, tomar más fuerza la parte de esta inflación, y obligar al gobierno de alguna manera a generar un incremento un poco más agresivo en su política monetaria. Con esto, básicamente queremos darle nuestra apreciación de lo que podríamos observar del peso dólar americano en el contexto a nivel local. Y es que, como observamos en la gráfica, ya alcanzamos, por lo menos en la jornada del día de ayer, ya el mercado rompió ese soporte que encontró en los 4.800 pesos. Ya nos encontramos nuevamente validando ese soporte, ese piso en los 4.750 pesos, que se vuelve un nivel importante a monitorear por lo menos en las próximas jornadas, que genera un rompimiento. Podríamos ver un nivel nuevamente cercano a los 4.600 pesos. Esto acompañado básicamente de qué? Del apetito que de alguna manera se viene presentando, materializando por la inversión extranjera a nivel local, porque recordemos que Colombia sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera, y que de alguna manera el acompañamiento de la región que se ha presentado en política monetaria en incrementar tasas se vuelve un mercado atractivo para la inversión extranjera, y que podríamos ver un ingreso de flujos que ayuden de alguna manera a generar ese retroceso a nivel local en cuanto a la cotización de la divisa. Con esto daríamos por culminado el comité. Le cedo la palabra a Vladimir. Vale, Jeff, Nuevamente déjalo en la agradeciéndoles a última. todos. Gracias, Jeff. Déjalo en la gráfica del dólar exactamente. Bueno,
Muchísimas gracias a todos. Lo único para rescatar aquí de esto, en esta segunda sesión, es el tema del VIX, que es el índice de volatilidad. Recuerden que Jeff lo explicó muy bien en el sentido en que estamos, digamos, bajo una volatilidad normal, digámoslo así. Tuvimos unos picos, el tema de la pandemia y todo eso, y hemos vuelto otra vez a términos normales de volatilidad. Obviamente el conflicto de Rusia-Ucrania son cosas que si bien es cierto las va perdiendo uno del radar, siguen allí y van generando de alguna forma un ruido y un efecto en esas economías. Obviamente el tema del apoyo de Occidente ayuda, digamos, también a diluir un poco el tema, algunas veces a tensionarlo un poco más y que aumente esa misma volatilidad. Bueno, estuvo muy bien explicado el tema del periodo silencioso por el invierno que está atravesando Europa y que digamos que mermó pues el impacto que tenía este evento. Otro tema importante es el tema de la reactivación de los buques y de la cadena de suministros en China, y esto acompañado de la política de la flexibilización de esa política de cero COVID. Yo creo que puede ayudar mucho a la economía mundial. Seguiremos monitoreando a ver qué pasa en ese mismo sentido. Otra de las cosas que siguen también muy atenta es que vemos a los bancos centrales todavía en una dinámica de incremento de tasas, a pesar que la inflación viene siendo controlada. Por lo menos en Estados Unidos uno ve ya un panorama diferente. En Europa también uno ve que todavía siguen incrementos y se siguen estimaciones de 50 puntos básicos, que no es nada pequeño, pues, hacer un incremento de un banco central en ese nivel, ¿cierto? Y en temas locales, pues yo creo que a pesar de que hay unas estimaciones por parte del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional de bajo crecimiento, pues yo creo que hay que rescatar también que el año pasado tuvimos un excelente año, y mientras algunos países estaban decreciendo, nosotros seguíamos con un crecimiento económico sostenido, y eso era, pues, digamos que para su momento algo digno de resaltar. Hay una gran preocupación que vimos en el Congreso de Tesorería este año, y es la superintendencia está muy preocupada por el tema del índice de cartera vencida para el 2023, que Jeff también lo tocó allí. El tema es que mucha de la cartera que se desembolsó el año pasado y años anteriores ha estado enfocado en el tema de consumo. Y con estas tasas, pues el golpe que va a haber en los hogares va a ser muchísimo mayor, y realmente lo que preocupa es que vaya a haber un deterioro de las carteras. Entonces, estaremos monitoreando también, digamos que como parte del contexto local, la evolución de las carteras vencidas en Colombia durante el 2023. Bueno, obviamente es imposible pasar y no hablar del tema del dólar. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, nosotros seguimos con una tendencia al alza, tenemos unas correcciones, nos hemos movido durante ya más de un año aproximadamente al alza, y seguimos en esa tendencia. Obviamente tenemos correcciones como la que hemos visto en los últimos días, pero seguramente con los temas políticos de última hora, pues sacar tres ministros, pues es un hecho que no ha tenido precedentes en Colombia, y que finalmente, pues yo creo que hoy le va a inyectar un poco más de volatilidad en términos locales. Entonces, bueno, con esto ya damos final a esta sesión de febrero para nuestros clientes. Esperamos para el próximo mes volver a tenerlos aquí. Muchísimas gracias a todos los que pudieron conectar. Estamos muy atentos, pues, para seguirles comentando qué es lo que está pasando con la economía y qué está pasando, pues, en términos locales e internacionales.